el camino terminé ministrando por él, terminé orando por él. A la semana volvió a la iglesia y todavía está en la iglesia, gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando llego a la plaza, le doy la vuelta a la plaza, miro la fuente, miro la estatua, entro a la farmacia, compro unos Doritos, compro un jugo, vuelvo a la plaza, me di cuenta que todavía son las 8:30 y me siento como que han pasado 20 horas y sigo dando vueltas hasta que me siento una de las placitas, así me comienzo a comer los Doritos y me comienzo a tomar la soda y el jugo. Y me faltan 5 minutos. Mira, yo no aguantaba esos últimos 5 minutos. ¿Llamo o no llamo? Es más, no me pregunté 2 veces, lo cual quiero llamar. Me pregunta dónde estoy, viene y me recoge. Mira, me sentí importante esa mañana, me recogió una joven. Yo me sentía grande, yo veía los carros así bien chiquititos al lado mío. Fuimos a Arecibo, entramos a Sam's, me regalaron el iPad, entramos a Isabela, 5 dealers de carro y me dijo, escoge el carro que tú quieras, el que más te guste, con el que vine hoy. Ese es el Dios que yo le sirvo, porque cuando tú aprendes a ser agradecido, yo pensaba que con eso te ibas a correr la iglesia y tú vas a decir, gracias a Dios porque ya es mío, gracias porque ya yo lo recibo, gracias porque ya llegó. ¡Aleluya! ¡Santo! Ya. Vamos a la historia. Alaba. Pues Caín no entendía qué era lo que Abel comprendía, y Abel comprendía que su alabanza era lo que le daba nuevamente acceso a la presencia de Dios, que el sacrificio, que la sangre era lo que le daba el permiso de poder entrar nuevamente a la presencia de Dios. Éxodo capítulo 24 dice la palabra que cuando Moisés hubo descendido del monte Sinaí, dice que habían sacrificado los animales, la sangre la habían tomado en 2 tazones. Dice que Moisés tomó la primera parte de la sangre y la derramó sobre el altar. Dice que tomó el libro de Dios y lo leyó a oídos de todo el pueblo, y cuando el pueblo dijo que iban a obedecer, etcétera, lo que Dios había dicho, dice que él tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Lo que me indica a mí el por qué era que mitad de la sangre necesitaba estar sobre el altar, y por qué la otra mitad sobre el pueblo, porque esto se trata de tú y Dios, mitad y mitad. Hay gente que espera que Dios cumpla lo que le toca a ellos, hay gente que espera que otros hagan lo que le toca a ellos, pero Dios no le va a tocar la puerta a tu vecino para que haga tu trabajo. Por eso es que Dios te dice que eso es entre tú y él, que esto es 50-50. Tú haces un poco y él hace. Mira, Dios es un experto en hacer su trabajo y hará lo que tiene que hacer perfectamente, pero te toca a ti a que tú hagas lo que a ti te toca hacer. No esperes que tu hermano se levante y ore las 5 horas o las... Algunos dijeron que prenda el diablo y las 5 horas. Vamos con la media hora entonces. Pero Dios no le va a exigir a otros que cumplan lo que te toca a ti. Por eso es que hay gente que se han quedado esperando, Dios, dame, y te das cuenta cuáles son sus devocionales. Si no me bendice, no te va. Si no me bendice, no te va. Y dice, bendíceme, ahora. Mira, es el devocional porque se cree que todo se trata de dame. Pero ¿qué es lo que tú estás dando? ¿Cuál es el sacrificio? ¿Cuál es la oración que tú estás dando? Esto no se trata de cuánto puedo recibir, sino de cuánto yo le puedo dar. Que yo entregue mi vida, como decía el apóstol, en sacrificio vivo, el cual es culto racional y agradable a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Y adoramos a Dios. El poder tener acceso nuevamente a la presencia. Me llama la atención el tabernáculo, porque el tabernáculo, ya mismo voy a terminar, no se preocupe, no me mire extraño. El tabernáculo estaba dividido en 2 áreas, en el lugar santo y el lugar santísimo. Entraba al lugar santo, veía los candelabros de oro, veía el pan de la preposición, veía el incensario. Detrás del incensario estaba el velo, detrás del velo estaba el arca del pacto. Dentro del lugar santísimo dice que el arca del pacto era hecho de madera de acacia, cubierto por dentro y por fuera con oro puro. El arca del pacto es una teofanía de Cristo. La madera me habla acerca de la parte humana de Cristo. El oro por dentro y por fuera me habla acerca de la divinidad de Dios en Cristo. Dice que por encima del arca del pacto había 2 querubines que con sus alas cubrían por encima del propiciatorio. El propiciatorio dice que era una lámina de oro puro donde se tomaba la sangre y se derramaba sobre el altar para que la presencia, la Shekinah, descendiera y hablaba con el sumo sacerdote cada 364 días para que por los próximos 365 días Dios pudiera estar a
favor del pueblo. ¿Me sigue? Aleluya. Ahora bien, dentro del arca del pacto habían tres cosas. Estaba la vara de Aarón que reverdeció. Había un maná, había pan del que había caído y las tablas de la ley. Aleluya. El pan me habla acerca de Jesucristo como el pan de vida. Las tablas de la ley me hablan acerca del cumplimiento de la ley en Cristo y la vara de Aarón. Un canto de palo muerto que cuando Dios puso a prueba dio fruto, dio vida, lo que me habla acerca de vida después de la muerte. Si había algo que impedía el acceso al lugar santísimo, era el velo. El velo impedía que el sacerdote normal o la persona común entrara al lugar santísimo. Jesucristo habló y dijo: yo soy la puerta. Me llama la atención cómo Marcos explica la crucifixión de Cristo, porque Marcos es un poquitito más explícito en esto, porque Marcos dice que cuando Cristo murió, dice que el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo, y no de abajo hasta arriba, significando que fue Dios el que llegó al hombre, y no el hombre el que llegó a Dios. Jesucristo, el velo, la puerta, que nos da ahora acceso a la presencia del Padre, que nos da acceso a la presencia de Dios, que nos da acceso a la gloria, que nos da acceso a la presencia. Hay gente que todavía se han quedado en el lugar santo cuando Dios abrió el velo para que entrara al lugar santísimo. Hay gente que se ha quedado con la misma vieja experiencia cuando Dios tiene una fresca hoy para ti. Amén. Llevamos años contando las experiencias de otros y hablamos del año 16. Y todos los años hablamos del año 16 y el año 16 estuvo bueno. Yo no estaba, pero me dicen que fue bueno. Dicen que no tenían mucha letra, pero que había poder de Dios. Y la gente se ha quedado con el pensamiento, con el recuerdo del año 16, pero te pregunto, ¿qué será lo que pueda acontecer en el año 2013? Nos hemos quedado hablando de una gloria pasada, mientras que el profeta hablaba de la gloria postrera. Nos hemos quedado contemplando lo que aconteció en el ayer, pero te pregunto, ¿qué es lo que tú vas a hacer para que acontezca algo de Dios en este tiempo? Yo creo que aquí hay bastante gente para levantar un avivamiento en Cagua. Yo creo que aquí hay bastante gente para levantar una generación llena del poder, llena de la unción, llena de la manifestación de Dios. Amén, Señor. Ya no termino. Oiga, escuchen estos días la historia de una anciana. Verdaderamente que mi vida se estremeció cuando escuché la historia de esta mujer. En el estado de Missouri, en los libros de historia se habla acerca de una anciana llamada María Gurgurete. Dice que esta mujer no era muy grande en estatura, era una mujer pequeña. Por esta mujer se dolía por la condición espiritual de su pueblo. Se dolía el ver las tantas prostitutas que habían en su pueblo. Se dolía al ver los tantos adictos de drogas que habían entre el pueblo. Y dice la historia que esta mujer comenzó a llorar, que esta mujer comenzó a gemir por lo que estaba aconteciendo en su pueblo. Y dice que entró en uno de los parques de esta ciudad y por 3 días quedó frisada. Por 3 días quedó paralizada de pie donde estaba. Y escrito en los libros de historia dice que toda persona que se acercaba al parque a más de 1000 metros de distancia alrededor de ella caía en el suelo. Era tanta la presencia de Dios que había en esta anciana, que dice la historia que por 3 días corridos había más de 1000 y pico de personas tiradas en el suelo por la presencia de Dios que había en esa anciana. Dice que había más de 40 carros de policía, de ambulancia y de bomberos, y todos estaban tirados en el suelo. Dice el libro de historia de Missouri que el gobernador de este estado, cuando llegó a ver qué era lo que estaba pasando, abrió la puerta de su carro y cayó al suelo. Y yo me pregunto, ¿dónde quedó eso? Y yo me pregunto, ¿dónde está esa gente como ayer? Yo me pregunto, ¿dónde están los jóvenes que les gusta la presencia? Aleluya. Yo me pregunto, ¿dónde está la gente que pasa madrugadas enteras en el altar llorando? Yo me acuerdo de los cultos donde no se podía cantar, donde no se podía predicar, donde todo el mundo estaba tirado en el altar llorando. Yo me acuerdo de la vigilia y de los cultos que no tenían hora de salida. Yo me acuerdo que cuando la anciana se levantaba hablando el reino y decía, así dice Dios. Yo me acuerdo de esos días. Amén. Y te pregunto, iglesia, ¿qué ha pasado? Aleluya.
Nos llenamos la boca diciendo, no, es que los cultos ya no se dan como ayer. Nos llenamos la boca diciendo, no, es que ya Dios no sana como ayer. Nos llenamos la boca diciendo, no, es que ya los cultos no se dan como ayer. Pero si Dios nos contestara, esto nos diría, no, es que ya no me buscan como ayer. No, es que ya no ayunan como ayer. No, es que ya no vigilan como ayer. Habrá alguien en las montañas de Cagua que quiera hacer una luz en medio de las tinieblas, que pueda ser un faro de esperanza. Alguien que deja a un lado las comodidades y se atreva a meterse en el secreto de Dios. Alguien que deja a un lado el protocolo y la mucha palabra y se atreva a meterse en el secreto con Dios. Aleluya. Esperamos avivamiento. Avanza. Y tenemos talento, cantamos bien, podemos tocar bien, pero ¿dónde está la presencia? Amén. ¿Dónde está la presencia? ¿Dónde han quedado esas ancianas? ¿Dónde han quedado esos niños